¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió detrás de cámaras en estas elecciones. Y creo que si hay una persona que sabe con detalles qué fue lo que ocurrió, a qué hora ya sabían en realidad que este iba a ser el resultado final, mientras en la otra carpa me contaban que habían organizado, además del show que organizaron para las 6 de la tarde frente al puesto comando de Santiago Peña, había un DJ y un grupo musical que había sido contratado para ir hasta Tamburú Villaroga, propiamente para una fiesta que iban a realizar en la casa particular del presidente de la República. Y finalmente, cerca de las 3 de la tarde, el horario en el que me decían 3 de la tarde, le dicen a la gente: señores, retírense, no va a haber ninguna fiesta, hablamos en otro momento. Y cuestiones que se fueron dando, como por ejemplo gente que salió públicamente a decir somos los ganadores, rostros que pretendían dar la sensación de festejo cuando en realidad decían totalmente otra cosa. Pero en la carpa ganadora, digamos, uno de los protagonistas principales fue el doctor Juan Ernesto Villamayor, que hoy nos acompaña y está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas felicidades por la victoria. ¿Qué te queda de este proceso electoral? ¿Cuál fue la particularidad de este proceso electoral, si es que tuvieras que definir de algún modo? La dificultad a lo largo del proceso fue una característica permanente. Tuvimos a favor la decisión firme, férrea de Marito a lo largo de toda la campaña. Tuvimos una encendida defensa de la dignidad que caló muy hondo. Tuvimos una encendida defensa de la institucionalidad, cosa que transmitía mucha convicción. Resultaba muy fácil trabajar al lado de una persona que defendía tantos valores. Los transmitía además muy bien. Y teníamos la dificultad normal, natural, de desde la oposición interna del partido, construir el aparato que sea capaz de convertir esa simpatía en voto. Y este fue un trabajo de 2 años, o sea, son 2 años de campaña que conducen a la unión ideal, al momento ideal en que el aparato está totalmente desplegado, que funciona a las 5:30 de la mañana ese día, cuando nosotros empezábamos a recibir los reportes de que la gente estaba lista, que los delegados estaban todos en sus puestos. Íbamos recibiendo los reportes a lo largo entre las 6 de la mañana y las 7, y nos confirmaban: todas las mesas están ocupadas. Y cuando se nos dijo está 100% cubierto, teníamos la certeza del triunfo. Y nuestro pedido, un poco escondido detrás del problema climático que sabíamos que se estaba produciendo, era pedirle a la gente que vote temprano, porque desde el principio necesitábamos una idea clara de que estábamos por delante. Y esa idea clara quedó establecida a las 9 de la mañana. Calculamos que a las 11 el tema ya era casi irreversible. ¿Y le generó temor en algún momento el hecho de saber que la atmósfera que se puede generar con los datos de boca de urna termina siendo en muchos casos algo que induce de alguna manera a determinado tipo de decisión en el elector? ¿Tenían ese temor sabiendo que sí, en el Grupo Cartes contaban con una herramienta que yo particularmente creo ellos también sabían que se estaban engañando con esos números, pero probablemente lo que nosotros decodificábamos no era lo mismo que mucha otra gente que nos manejaba la cocina de la historia no iba a decodificar? Bueno, el problema no es tanto saber qué es cierto o qué no es cierto, sino qué cree la gente que es cierto y qué no es cierto. Si la gente tuviese convicción en que los datos que suministraba ese grupo en base a una autorización de la Corte, de la que finalmente no hicieron uso. No hicieron uso. Hay que reconocerles que no han hecho uso de eso. O sea, también algo de mérito hay en aquello. No hicieron uso del sistema. Si eso eso hubiese calado, es posible que el ánimo del elector hubiese tenido alguna pequeña variación. No sé a cuánto elector hubiese afectado. No sé qué proporción hubiese sido afectada, porque la gente iba y votaba por Marito con entusiasmo.
O sea, había mucha convicción en el discurso de Marito, en la candidatura de Marito y en la potencialidad de Marito para hacer un país mejor. Y creo que la gente fue a buscar eso. No hay que buscarle mucha vuelta a la cosa secundaria. Es cierto que fuimos elaborando una estrategia, que fuimos dando cumplimiento a la estrategia a lo largo del día, que nuestro mensaje se instalaba muy fácil porque había convicción en que efectivamente la boca de urna decía que estábamos por delante, que si nosotros culminábamos el día con una boca de urna positiva, íbamos a tener a la gente confiada, cada uno en su puesto, dando cumplimiento a la tarea de cerrar las actas adecuadamente, de defender la victoria, porque ya había un nuevo presidente de la República. En ese momento la gente siente que ya hay un nuevo presidente. Y por supuesto el TREP iba a liquidar la cuestión antes de las 11 de la noche, eso estaba claro. Pero no es muy prematuro que la gente piense que ya tiene un nuevo presidente cuando tiene las generales todavía. No, naturalmente que no, pero el poder se desplaza del lugar con la convicción de la gente. Naturalmente el presidente de la República es el presidente hasta el 15 de agosto. Institucionalmente nadie se le ocurre debatir eso ni discutir esa atribución. Estamos hablando de la sensación de la gente para quedarse en el lugar. Es decir, yo me quedo porque tengo la convicción de que el presidente, aquel que estamos eligiendo acá, sabe que yo estoy acá sentado y estoy cumpliendo con él. Cuando me refería al tema de la boca de urna, decía que con la denominación de el profesional o el heredero, desde los medios del Grupo Cartes pretendían de alguna manera instalar lo que ayer le decía a alguno de los compañeros. Yo estoy convencido, ellos sabían que no tenían un 100% de seguridad. Porque arranca con una diferencia de 12% y después se va ajustando de alguna manera para tratar de no quedar tan mal parados con la cifra. A eso voy cuando digo, no creían que en medio del desarrollo de las elecciones eso del profesional y el heredero podría llegar con tanta diferencia a impactar en la gente. Mira, yo creo que es un recurso político legítimo el que usaron, tratar de instalar una idea. A mí me parece legítimo eso. Quizás no sea legítimo del punto de vista del medio de comunicación. ¿Verdad? Porque un medio de comunicación es un pacto. Vos tenés un pacto con el oyente, con el televidente, tenés un acuerdo. El televidente sabe qué puede esperar de vos. Y si yo, televidente, veo tu programa y parto de la base que estás mintiendo, cambio de canal. Si parto de la base que un diario me miente, no lo adquiero. ¿Para qué voy a pagar un periódico que me trae mentiras? Pero entiendo que es políticamente legítimo el haber intentado posicionar una idea a lo largo de la campaña. De hecho, las campañas se fundan en eso, en el posicionamiento de ideas. Muy bien. Ambos contendientes hemos intentado posicionar ideas y las ideas que hemos posicionado en la carpa de Colorado Añetete guardan estrecha relación con la convicción de Mario Abdo Benítez y esa convicción es la que hizo que la gente vaya a votar. Yo veo que hoy mucha gente me quiere decir casi tan importante como que Mario Abdo Benítez gane sea que Horacio Cartes pierda y a mí eso me parece incorrecto. Puede ser que haya gente que Horacio Cartes no le caiga bien y tienen todo el derecho del mundo. Pero acá ganó Mario Abdo Benítez. Ese cálculo quiero hacer con vos. Yo soy de la idea que la gente castigó en las urnas y la gente castigó a Cartes. Por ende, soy de la idea que castigó e hizo que Cartes pierda. Mario Abdo gana, primero por ese escenario y esa coyuntura, y segundo gana porque tuvo algo que el resto no tuvo, que fue resistir a toda la presión frente a mucha gente que ante la primera oferta se fue, se alineó y creo que esa fue la mayor virtud de Mario Abdo y del resto de su equipo, de ustedes en general. Bueno, empiezo por el segundo punto. Estoy en un 100% de acuerdo con eso. Pero esa resistencia viene de una convicción. Por eso es que yo arranco el razonamiento con la convicción de él en la defensa institucional, en la defensa de un poder judicial independiente, en la defensa de determinados principios. Y concluyo en que
Si esos principios no fuesen esenciales, o sea, ¿por qué se convierten en esenciales? Porque la gente imagina que desde acá se están vulnerando. Entonces, el voto castigo, ¿cuándo funciona? Funciona cuando tengo una alternativa. Mario Audo construyó la alternativa, porque de lo contrario el voto castigo no tiene objeto, si no tengo alguien que sea capaz de interpretar. De ahí que lo importante es la figura positiva de Mario Audo. Nadie puede pensar que Mario Audo hace 3 años estaba especulando con el voto castigo del 17 de diciembre. Mario Audo defendió sus ideas, defendió sus convicciones, defendió un proyecto de país. Y si llegamos a esta altura y al día 17 de diciembre la gente no está de acuerdo con determinados temas de la administración Cartes, porque hay otros con los que sí se está de acuerdo, nadie puede negar ese extremo. Si no está de acuerdo con determinadas ideas, bueno, vio en Mario Audo una persona que viene luchando exactamente contra eso hace más de 3 años. ¿Y por qué es tan importante esto? Y era muy difícil de transmitir. Porque a lo largo de cualquier campaña la gente me va a hablar de salud, me va a hablar de educación, me va a hablar de seguridad, pero todos van a hablar de eso. Y si yo no tengo un poder judicial independiente que castigue efectivamente el peculado, la coima, que castigue la deshonestidad en la administración de recursos, igual el dinero no va a llegar a salud, no va a llegar a educación y no va a llegar a seguridad. Por eso es tan importante lo que Mario Audo plantea. Él plantea que sanear el país. Y para esto necesitamos una justicia comprometida con un proyecto y en manos de gente moralmente hábil. No se trata de discutir procedimientos, no se trata de echarle siempre la culpa al texto de la ley o al texto de la Constitución que al día siguiente va a ser violado por la Corte o que la Corte va a avalar la violación en favor del poderoso de turno. No se trata de eso. No se trata de que siempre hay un justificativo externo. Dentro del Poder Judicial hay gente inmoral y el problema está pasando por ahí. Y esto necesita un baño de moralidad. ¿Cuáles son los elementos que diferenciaban claramente a Mario Abdo Benítez de Santiago Peña? Porque en toda la campaña muchos vimos más similitudes y quizá la principal diferencia era la autonomía con relación a Cartes, con relación incluso a terminar justificando situaciones ligadas a la corrupción, que yo creo que le pasó factura de alguna manera a Santiago Peña o le impidió crecer un poco más todavía en votos. Pero según ustedes lograron identificar a lo largo de la campaña, ¿qué era lo que diferenciaba a Peña de Mario Abdo Benítez? A ver, a nosotros se nos pedía una visión desde, y eso lo hemos conversado acá mismo en el canal, se nos pedía una visión desde la ideología política en contra. Y Mario Abdo no tiene esa visión. O sea, Mario Abdo no cree que toda la administración Cartes está mal. Mario Abdo cree que hay que construir políticas de Estado. Mario Abdo no es un presidente fundacional que va a venir mañana a la mañana a decir, bueno, que se borre todo lo que hizo Horacio Cartes, vamos a empezar a hacerlo de nuevo. Mario Abdo no va a hacer eso. Mario Abdo va a continuar las cosas que están bien, pero va a corregir aquello que él considera que está mal. Y lo que está mal, lo que está profundamente mal, reitero, es el sometimiento institucional. Y como Mario Abdo es un independiente, como vos lo estás mencionando, Mario Abdo es una creación de Mario Abdo. No es un invento de nadie, no es alguien impuesto por alguien. Es una creación de él mismo. Él cree también en esa independencia. Entonces, él trabaja por un proyecto de institucionalización que le reste poder a él. Que le reste poder a él. Y que al restarle poder a él, le reste poder siempre al presidente de la República y que permita que la ciudadanía tenga un refugio contra la arbitrariedad. Esa es su visión de Estado. Y si nosotros no construimos eso, todo el resto va a estar permanentemente inficionado, porque van a aparecer las licitaciones amañadas, van a aparecer los contratos para los amigos, van a aparecer los contratos para los familiares, y todo eso no fue castigado. Y siempre el poder buscó un refugio en la Corte en contra de la institucionalidad. Si no, fíjate en las acciones contra la Contraloría. Cuando la Contraloría le dice, señor, usted no puede llevar adelante este proyecto, que
Sostienen, voy y pido refugio en la Corte Suprema de Justicia para que la Corte me autorice a violar el procedimiento. Eso está mal. Uno mira un partido de fútbol y dice, en el minuto 20, en el minuto 45, en el minuto 60, este es un mal cambio que hizo el técnico. O esta es una mala jugada, le va a costar el partido. Mirando ustedes el partido, en el desarrollo ya del día de las elecciones, del domingo, ¿qué identificaron en el proceso y dijeron, este es el elemento que le va a hacer perder? Y así como el domingo, ¿qué identificaron antes que dijeron, acá cae? La homilía de cada cupé, los audios de González Daer. ¿Cuáles fueron esos elementos? Todos esos elementos tuvieron impacto en la convicción de la gente. Yo no puedo decirte en qué porcentaje, pero nosotros estábamos seguros de una cosa. Lo único que iba a asegurar la victoria de Mario Abdo Benítez era su coherencia. Él no podía caerse del escenario de la coherencia. Si él hubiese negociado un privilegio contra una mejor posición, hubiese sido destruida la campaña. Mario Abdo tenía que mostrar que era capaz de desarrollar un proyecto político serio, importante, necesario para el país, y era la persona adecuada para ejecutarlo. Si esas dos cosas se unían, y nosotros conseguíamos, que tampoco era fácil, a lo largo de 2 años, generar la estructura, porque a nosotros nos decía, uno, ustedes no tienen recursos, no tienen el dinero. Eso se dijo toda la campaña. Y 2, no tienen la estructura. Es más, los últimos discursos de Santiago Peña decían, nosotros tenemos el 80% de la dirigencia, lo cual es cierto, nadie puede discutir eso, pero nosotros generamos esa estructura en 2 años y la estructura generada actuó de la mano de la convicción, porque también es cierto que nosotros no teníamos los recursos y la convicción ganó. Y si nosotros mantenemos esta convicción, y esto quiero compartir contigo, habremos generado un mayor volumen de masa crítica. Y si la masa crítica aumenta en el país, la crítica a la autoridad aumenta, nos beneficiamos todos. Por eso Marito es una persona que dice, yo no tengo problema en reducir mi cuota de poder con tal de otorgar independencia a las instituciones para que cada uno cumpla su rol. ¿Y cómo lo hace efectivo? ¿Cómo haría efectivo el reducir su cuota de poder para que las instituciones tengan mayor fortaleza? En primer lugar, es una persona que respeta mucho. Las normas están creadas, pero hay que poner gente con autonomía. O sea, yo necesito, por ejemplo, y traigo siempre a colación el mismo ejemplo, porque es el más dramático. Si yo tengo gente íntegra en el Poder Judicial, el problema está solucionado en un 50%. Si Marito, el día que deja la presidencia de la República, dice, yo he garantizado la independencia del Poder Judicial y he cooperado en colocar hombres probos y honestos al frente de la Administración de Justicia, Marito habrá sido la persona que hizo más por la República del Paraguay desde la gesta del 89. Pero Nicanor cambió también ministros de corte. Sí, pero no necesariamente ha sido bueno el cambio. No se trata de cambiar, se trata de poner muy buena gente. Tenemos que poder seleccionar los mejores. Yo no quiero, y recuerdo, porque esta es una frase de Mario, yo no quiero un juez amigo, quiero un juez justo. Yo necesito que haya justicia en el Paraguay, porque la justicia es la gran materia pendiente. Si hay justicia, el administrador de turno va a tener temor de hacer un montón de cosas que se hacen todos los días y que son absolutamente incorrectas. No obstante, hay que reconocer, estamos en un camino desde la transparencia, desde la participación, desde el acceso al mayor volumen de información que permite que la crítica sea un elemento disuasivo. Entonces la gente hace menos cosas, muchas veces no porque tenga convicción, sino porque tiene más temor de ser descubierto y por parte de la crítica de los medios de comunicación. Hoy la fuerza de la judicatura está casi respaldándose en medios de comunicación. ¿Cómo se entiende que en aquel acto, recuerdo un acto que había desarrollado el presidente de la República con Santiago Peña, donde se presentaron
presidentes de seccionales donde se presentaron intendentes o gobernadores colorados y era una cuestión de llamar lista. Entraba el presidente de la seccional tal y decía, acá se reporta al presidente de la seccional número tal, tal, tal. Y él decía, pasábamos de alguna manera a revista. ¿Cómo se explica que al final se haya perdido en el oficialismo, habiendo tenido casi a todas las seccionales? Porque la gente vota por ideas, vota por convicciones, la gente vota por valores. No necesariamente sigue ya los símbolos históricos de la polca, del pañuelo. Hay que convencer a la gente. O sea, ¿se fueron a mentir las cartas en aquella ocasión? Claro. Pero es posible que todos los que estén ahí hayan sido presidentes de seccional. Tampoco yo digo que sean extras. Son presidentes de seccional. Pero si el proyecto político no convence, si el proyecto político que convence es el de Mario Abdo Benítez, aunque ellos tengan, como efectivamente lo dijeron, y efectivamente es cierto, más del 80% de la dirigencia, la gente votó a Marito. Y eso es algo que la dirigencia no puede evitar. La gente votó a Marito a pesar del mandato de la dirigencia. A pesar del mandato de la dirigencia, porque la gente vota a pesar de, vota por convicciones, vota por valores positivos, vota por lo que cree. El Marito es candidato de la gente, no es de la estructura, no es de la dirigencia, no es de la imposición, no es del dinero, no es de nada de eso, es de la gente. Y es la gente la que ganó, y ganó con Marito. Hay poco que darle vuelta a esto. Todos los caminos nos van a llevar al mismo punto. Es inútil que busquemos el defecto en Horacio. Veamos la virtud en Marito, que es el hecho real. Hay una cuestión que se le cuestiona a Mario Abdo Benítez también y hoy uno escucha desde el oficialismo y dice, bueno, ¿qué responderán desde la disidencia del tema? Así como en su lista de senadores integraba a Óscar González Daer, uno mira la lista de Colorado Añetete y se encuentra con Juan Carlos Galaverna y dicen, pero ¿acaso no fue el autor confeso de un robo de elecciones en su momento? Aunque Calé creo que explicó suficientemente cuál fue su participación en aquel entonces o qué tipo de información manejaba. Beto Velar, salpicado por aquello de trato a Puá. O sea, tampoco hay, decía hoy incluso Santiago Peña, honorabilidad en la lista de Colorado Añetete. ¿Cómo Mario Abdo sostiene el discurso de no me voy a abrazar con la impunidad cuando de alguna manera también tiene gente que llamaba a ministros de corte y pactaba de alguna manera con ministros de corte? A mí me sorprende poco gratamente la declaración de Santiago Peña hoy. Te digo la verdad, me sorprende poco gratamente. Creo que el uso de esos recursos ya terminó. De todos modos, lo que hoy salió en todos los medios de comunicación es que Santiago Peña está en su PC con fiscales y con el presidente del Banco Central. Y él no puede desconocer que esa gente no puede estar haciendo campaña política. Él no puede estar tolerando la violación de la ley y después empezar a mirar hacia el otro lado, a ver si es honorable la lista. Ya terminó ese capítulo. Si él aceptó voluntariamente la violación de normas, no debería levantar la mano para la crítica. Debería entender que él ha incumplido un mandato que tenía pero también aceptemos que es un error de campaña, construyamos desde los errores. El caso de ¿por qué están dentro? Porque defendieron la institucionalidad de la República. ¿O no son los que se levantaron en contra del intento de violación de la Constitución? O sea, es una especie de amnistía a todo lo que antes sucedió. Podés tomarlo desde ese punto de vista y podés decir, listo, la puerta está abierta. Finalmente Juan Carlos Galaverna ha sido un protagonista de mucha competencia en contra de Alfredo Stroessner, en contra del intento de avasallamiento constitucional y tiene sus pecados, tiene sus luces y sus sombras como todo el mundo. ¿Dónde estaría la solución de esto? Y ahí sí puedo entrar en el tema de la norma. Rompamos la lista sábana. Yo no le tengo ningún apego.
absolutamente ¿E institucionalmente Colorado Añetete debatió eso? ¿Por qué le tendría apego? ¿Por qué le tendría apego si Marito es una persona que se hizo de lista independiente? El único cargo electivo colegiado, al cual accede Mario Abdo Benítez, accede por lista independiente. Dentro de Honor Colorado, es cierto, pero como lista independiente, no en la lista oficial de Honor Colorado. Presenta su propia lista y ahí él accede al Senado. Tampoco es una persona que diga yo me tengo que esconder en una lista sábana. Y las otras dos competencias son para cargos unipersonales. Es decir, se acepta el debate. Ahora, yo lo que a Calé le reconozco es que él sí se sometió anteriormente a unas elecciones donde él fue solo, con su propio equipo, como cabeza de lista. Entonces uno dice, la gente le votó a él. La gente le votó a él. Y nadie puede negar, ya que traemos el caso Ovelar, el caso de Beto, muy bien, nadie puede negar que Beto, sometido a elección en su departamento, la gana. Y gana por mucha diferencia. Entonces, intentó hacer un trato indecoroso. Yo puedo coincidir con eso. Pero puede ser una cuestión personal. De todos modos, la falta de impunidad, ¿a qué llevaría? Que el órgano institucional proceda al respecto. Tampoco nadie dijo, acá hay impunidad. Justamente estamos en contra de la impunidad. Pero defendiendo la institucionalidad, no es Marito el que condena y absuelve. Son los órganos institucionales. Bueno, pero con esa lógica, hoy quienes tenían el poder en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, sabemos que lo hacían en base a garrote y daban inocencia, dictaban inocencia para gente que en realidad era protegida porque era parte del poder. O porque cobraba. Entonces era una cuestión. Es mucho peor. Entonces era una inocencia de fachada, no era una inocencia real. Claro que era una inocencia de fachada y estamos proponiendo terminar con eso. Para lo cual, ¿qué tenemos que cambiar? A ver, veamos. Jurado de enjuiciamiento, un sistema de remoción. Tiene que haber un método para remover a los jueces. Elijamos cuál es. Es que no hay ningún problema. Como tiene que haber un método para que entren. Muy bien, decidamos cuál es. ¿Cuáles son las posibilidades? Uno, elección popular. ¿Verdad? Hay estados en Estados Unidos que tienen elección de jueces y fiscales. Elección popular. Dos, participación directa del poder político. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, participación de la Corte en atención al rango. No más que eso. Tres, participación de la sociedad, que es el sistema de jurado de enjuiciamiento y de Consejo de la Magistratura, donde entran abogados, la universidad, y a mi criterio, ¿qué podría corregirse de esto? Y para mí, ¿qué está mal? La doble representación de los sectores políticos. Es decir, hay un representante de la Cámara de Senadores, hay un representante de la Cámara de Diputados, representante del Poder Ejecutivo. Y finalmente estos vuelven a participar en la etapa siguiente. Entonces tiene poco sentido que yo elija acá y al mismo tiempo que yo apruebe mi propia decisión. A mi criterio tiene poco sentido y eso se podría mejorar. Pero vamos a coincidir en que tiene que haber un método. Y acordando el método, si le damos el método, la herramienta que hemos creado, creemos juntos una herramienta vos y yo y digamos, muy bien, va a ser el Consejo de la Magistratura. Y nombramos a 5 delincuentes ahí. ¿Qué va a salir de ahí? Nada bueno. Van a salir delincuentes. El problema es que tenemos que colocar gente honorable. Y volvimos al punto original. Tenemos que colocar gente honesta. Dependemos finalmente de la gente. Así como cuando empezó el momento de las elecciones dependíamos de la convicción de las 30.000 personas que colocamos en las mesas. Dependíamos de ellos, dependíamos de la convicción de ellos para que defiendan el proyecto Marito. Así al fin de la jornada el país depende de la honorabilidad de la gente. Porque hasta el equilibrio de poderes se rompe cuando prima la complicidad en lugar de los valores. Sobre 30.000 personas que tenían que hacer este trabajo, ¿cómo hicieron para decir estas son las 30.000 adecuadas? ¿Cuál era el criterio para decir, primero que había que juntar 30.000 y segundo decir, acá nos garantizan honestidad? ¿Cómo aplicaron ese criterio? En base a la decisión de la misma gente. Era muy sencillo. Si alguien levantaba la mano y decía, yo quiero ser honesto y yo estoy dispuesto a desafiar al poder instalado, comprometiéndome con Marito.
Y nosotros veíamos esa convicción. Entonces, naturalmente, el puesto estaba asegurado. Había mucha gente que se escondía. Había mucha gente que no quería participar de la campaña. Había mucha gente que fue intimidada. No es mucha la gente que se animaba a levantar la mano y decir, hay gente que fue perseguida, hay gente que fue echada de sus puestos de trabajo. Y sin embargo el funcionariado público se manifestaba a favor de Marito, arriesgándose. Y el que corría el riesgo, al que estaba dispuesto a correr el riesgo, ¿cómo nosotros no le íbamos a dar el voto de confianza? Un voto de confianza que a esta altura fue inmensamente correspondido, que demostró que Marito no se equivocó al confiar en la gente, como la gente no se equivocó al confiar en Marito. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Por supuesto que sí. Es un regalo demasiado grande el que nos han dado. Y cuando digo, nos han dado pluralizo. Y es un regalo al que hay que corresponder. Porque así como nos dan, tienen derecho a pedirnos. Y la gente tiene derecho a reclamarnos. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ese reclamo. Alguien podrá decirme, y yo puedo decir, el pueblo confió en Marito y Marito tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y Marito con su convicción va a decir, Dios me allanó el camino, me dio un espacio gigantesco, me demostró, me dio confianza y ahora me va a reclamar. Me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y él es creyente, él es profundamente creyente. Entonces, él tiene ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso principal que creen tener ustedes con la gente? Institucionalizar el país. En primer lugar, tenemos que tomar los proyectos que se están desarrollando, que sirven a política de Estado y potenciarlos. Nosotros no podemos paralizar el país, tenemos que impulsarlo, tenemos que llevarlo adelante. Paralizar el país tiene un altísimo costo y la gente paga el precio. No es que la dirigencia paga el precio. En un pase de factura entre dirigentes, nosotros no podemos poner a la gente como carnada ni como víctima, porque al fin es el pueblo el que paga todo. Y nosotros venimos para defender al pueblo. Entonces tenemos que impulsar estos proyectos. Tenemos que sostener lo que se puede construir desde política de Estado. Tenemos que corregir las cosas que se han hecho mal, porque al fin de la jornada la pobreza creció. Muy bien, hay que rectificar esto. Y esos son datos oficiales, no los estamos discutiendo, lo dijimos a lo largo de la campaña. Pero encontramos que la vía para hacerlo, viene por un fuerte fortalecimiento institucional. Porque la política de Estado no puede depender del voluntarismo. No puede depender de que sea Marito el electo o que el heredero de Marito en el futuro tenga la misma característica de Marito. Tienen que colocarse las instituciones con suficiente fortaleza para que limiten el poder arbitrario del titular del Ejecutivo de turno y que permitan que la institución sea la que haga funcionar el país. Hay ejemplos maravillosos en Europa, por ejemplo, donde si yo empiezo a buscar las páginas de las licitaciones públicas, tengo las licitaciones que se van a llamar dentro de 15 años. Y estoy seguro que la autoridad que hoy se encuentra no es la que va a licitar dentro de 15 años. ¿Pero qué quiere decir? Hay un programa de desarrollo. Y yo sé lo que va a pasar dentro de 5 años, sé lo que va a pasar dentro de 7, sé lo que va a pasar dentro de 10. Eso se llama previsibilidad. La gente no debe temer el cambio de gobierno. Y en nuestro país todavía se teme esto. Se quiere instalar el temor de que si viene determinado gobernante va a cambiar todo, se va a echar por tierra todo. No, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Lo que va a ocurrir es que los proyectos nacionales van a ser fortalecidos. Naturalmente hay licitaciones que ya no se podrían llevar adelante porque están puestas en tela de juicio por todo el mundo. Claro. Una cosa cuando decimos vamos a llevar adelante un proyecto, otra cosa es decir vamos a avalar todo lo que se está haciendo. Eso no va a ser así. No va a haber impunidad para nadie. Y eso quiere decir, esté con nosotros, esté en contra nuestra, da lo mismo. Será la misma vara para todos. El centímetro con el que se va a medir mi comportamiento
el metro, tiene los mismos 100 centímetros que el que tiene aquel que va a medir el comportamiento de alguien que haya sido adversario a Marito. Tiene que tener la misma regla, si no nadie cree en esto. Y nosotros necesitamos rescatar la credibilidad, con lo que primero vamos a ser más duros, juzgándonos a nosotros mismos para que el juzgamiento al otro tenga alguna razonabilidad. ¿Qué ejemplo tienen de haber aplicado ya esa misma vara en su movimiento? Que vos recuerdes y en medio de la campaña le haya surgido, salpicado algún hecho de corrupción, alguna situación irregular, alguno de sus integrantes y dijeron hay que sacarlo del equipo, no protegerlo como hizo Honor Colorado con González Daer. Yo no recuerdo que hayamos quitado francamente a alguien, porque tampoco recuerdo que haya existido la denuncia. Tendría que hacer un esfuerzo de memoria y no, francamente no estoy recordando solamente. O sea, me encantaría que alguien coopere conmigo recordándome cuál es el hecho denunciado. El problema es que el cúmulo grande de denuncias estaba dentro de él contra gente que estaba dentro del equipo de Honor Colorado. Pero eso también es lógico, porque es más difícil que uno le endilgue a la oposición mala administración porque no está en la administración. Entonces, no se trata de que acá haya gente más buena y acá gente mala, porque eso sería colocar estigmas que son incorrectos y son poco convenientes además. Eso es satanizar las cosas y no es bueno hacerlo. Pasa que el que administra es el que tiene la responsabilidad de la buena administración. Si yo no estoy administrando, porque alguien me sindicaría a mí de un hecho contra la administración. Son ellos los que tienen la administración. Es la gente de Honor Colorado la que está en la administración. Entonces, si algo es mal administrado, naturalmente tiene que ser responsabilidad de ellos. No puede ser responsabilidad nuestra. El intento de violación de la Constitución vino de ahí, no vino de este lado. En la línea del abrazo republicano, Mario Abdo necesita para su proyecto de cara a las elecciones de abril de Horacio Cartes. Mario Abdo necesita de todos los colorados. De Cartes. También, claro que sí. También, ¿por qué no? Si es el presidente de la República. Ahora, ¿qué necesitamos que haga el presidente? Porque yo también te necesito a vos, como periodista crítico, objetivo. Con esto no te estoy diciendo vení militar. Te estoy diciendo, necesito que cumplas tu rol. Yo necesito que el presidente de la República cumpla su rol de presidente de todos los paraguayos. Y me va a hacer un señalado favor en la campaña. Cuanto mejor sea el gobierno de Cartes, mejores son las posibilidades de Mario Abdo Benítez. ¿Pero lo ves a Cartes como una especie de jefe de campaña de Mario Abdo Benítez para las elecciones? No, en absoluto. Los jefes de campaña son los actores políticos que van a estar en la campaña. Yo no lo veo al presidente de la República siendo de jefe de campaña, en absoluto. Pero ocurrió con Santiago Peña. Está bien, pero no lo veo a favor de Marito. Vos me preguntás qué espero. Yo te digo qué espero. Espero que el presidente de la República pueda rectificar las cosas que hemos señalado a lo largo de la campaña y que culmine una gestión brillante. Queremos que Horacio Cartes salga por la puerta grande. ¿Cuál sería el problema? Es más, quiero que todos los presidentes de la República salgan por la puerta grande porque eso es bueno para el país. ¿Qué gano yo si el presidente de la República hace mal su trabajo? ¿Qué ganás vos? ¿Qué gana el ciudadano de a pie, doña María, don José, que está en su casa? ¿Qué gana si el dinero falta? Yo necesito que el dinero esté disponible, necesito que las obras se lleven adelante, necesito que se distribuya mejor la riqueza, necesito que haya seguridad jurídica, necesito que haya inversión, necesito que haya empleo. Porque algo de todo esto sucedería si Cartes hace mal su trabajo. Pues no sucedería. A mí lo que me extrañaría nomás, y de verdad creo que ese sí sería un error de cálculos, es que sobre la base de hacerse el desentendido, Colorado Ñetetê deje de ver lo que veía en este gobierno, deje de denunciar lo que denunciaba de este gobierno, deje de señalar las veces que el gobierno, aunque sea mínimamente, se equivocaba, pero uno encontraba desde la ciudadanía y desde la prensa a un actor político de Colorado Ñetetê que sabía que se iba a manifestar. Me chocaría que eso haya sido solamente un elemento electoral y no un elemento de convicción.
¿Cómo se maneja eso cuando Mira, se necesitan de todos? si esa hipótesis tuya fuese cierta, Marito no sería el Marito de la gente. ¿Qué sentido tendría haber luchado durante 3 años contra todo para llegar el último día a abdicar frente a un hecho de corrupción? Pasa que hoy se necesitan. No, bueno, pero con ese criterio siempre nos necesitamos. No, porque estaban en equipos políticos diferentes y Pero había que noso- debilitar de alguna manera al otro Pero equipo. nosotros demostramos que esta es una lucha de principios. Te insisto en esto, esta es una cuestión de principios. Y esos principios no se negocian. Marito ganó defendiendo determinados principios. ¿Cómo abdicaría de ellos? No hay fórmula que nos lleve a ese entendido. No hay ninguna fórmula posible, porque entonces la gente tendría el legítimo derecho a reclamarnos. Es lo que decíamos en la frase anterior. Ayer me quedé en medio de un debate en un programa, en el programa de Mina, me quedé con una frase que me pareció interesante y un planteamiento que hacía Camilo cuando hablábamos de sobre qué base se daría el abrazo republicano. Y yo honestamente creo que el abrazo republicano no puede darse sobre la base de la impunidad. En ningún caso. Creo Coincido que no, 100%. porque ese es el error que cometió Santiago Peña y yo siento que esa conferencia de prensa a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, cuando Santiago Peña dice que seguía pensando lo mismo de González Daer, cuando toda la sociedad lo apuntaba como un corrupto, porque él se había evidenciado como un corrupto, y cuando dice que seguía siendo el árbol que daba frutos, mucha gente empezó a reaccionar y dijo, si yo iba a votar, no te voto. Entonces yo creo que si Marito tomara esa misma estrategia, sería defraudar a la parte del electorado que vio en él al hombre que era capaz de enfrentarse al poder, y vaya que poder tiene Cartes hoy, no solamente el presidencial, poder económico bastante relevante y bastante importante. Entonces, en esa línea, doctor, lo que pregunto es, ¿ustedes son conscientes de ese factor cuando se tenga que hacer el abrazo republicano? Y ahí me viene en mente lo que decía Camilo. Van a abrazarse todos, pero van a encontrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama González Daer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo van a ser 3 o 4 más. O va a ser inclusive un pacto con el propio presidente de la República, donde el presidente sea consciente que Mario Abdo va a tener que salir a decir este gobierno que ha sido corrupto y qué sé yo, porque en algunos casos, cuando sea muy necesario, lo va a tener que hacer. ¿Sabes qué? A mí me gusta porque el razonamiento cierra las dos puertas. Y yo necesito poder ir por alguna parte. Es decir, si denuncio es porque tengo un pacto. Y si no denuncio es porque tengo un pacto. Entonces, ¿qué alternativa me dejaste? Ninguna. Pero O sea, estamos déjame hablando, una. O sea, pero estamos hablando permitime de que sea. un cordero que quita el pecado Bueno, pero. de todo el A ver, mundo. yo no fabriqué el cordero. Tampoco yo participé del pecado. Las grabaciones muestran a una persona, un eje del poder de Honor Colorado, quizás uno de los más importantes, que, de acuerdo a la grabación, traficaba la justicia. ¿Qué puedo hacer yo? Absolutamente nada. Tengo que denunciar ese extremo. No se trata de, es decir, no es que no puedo hacer nada, tengo que denunciar. Y lo he hecho. ¿Eso a qué me conduce? A que mañana, cuando tome una decisión respecto a él, mi actitud no pueda ser sospechosa porque yo denuncié esto antes y resulta que si mañana soy coherente con esta denuncia, resulta que es el cordero que quita el pecado del mundo. Pues no es así. Y Marito dijo muchas veces este tema. Todas las veces que le hablaron del abrazo republicano, él dijo que nunca iba a ser sobre la impunidad. Para lo cual tengo que construir el espacio legítimo, constitucional e institucional que juzgue. Porque la impunidad, ¿dónde se genera? En el Poder Judicial. No se genera en el Poder Ejecutivo.
¿El Poder Ejecutivo qué hace? Somete al Poder Judicial para que el Poder Judicial no juzgue. No soy yo el que tengo que juzgar, son los jueces, para lo cual les tengo que dar autonomía, capacidad y tengo que nombrar en los cargos a los mejores. Y volvimos al punto original, a la propuesta de Marito. Yo no voy a absolver ni a condenar gente en la campaña. Yo voy a generar las condiciones para que sean los mecanismos institucionales. Si Marito es el que aprueba, el que rechaza, el que condena o el que absuelve, estoy en el punto de partida. Le estoy dando todo el poder al jefe otra vez. Y tengo que volver a confiar solamente en que sea buena persona. Y justamente lo que estamos proponiendo es lo contrario. Yo quiero que Marito no sea el que juzgue. El que juzgue tiene que ser un juez NN. No puede ser un fiscal que va a participar de una campaña política. Ese no puede ser. No puede ser fiscal. Vos venís del ámbito jurídico y por ende conocés a la gente del ámbito jurídico. Y hablas de los honorables. Sí. ¿Quiénes te parecen hoy honorables dentro del ámbito jurídico que ni vos ni yo ni nadie podría llegar a discutir su honorabilidad para un cargo de ministro de Corte, con los atributos, con las atribuciones que tiene un ministro de Corte? Pero hay una larga lista. ¿Quiénes? Si son tantos, A ver, ¿quiénes son? Lo que pasa es que a mí me cuesta, a mi edad, tengo poca memoria. María Sol Sucolillo. Te estoy dando un nombre, al azar. Estoy eligiendo a alguien al azar. No en ningún partido político. Le pregunto a cualquiera. Y te podría dar, si me das tiempo de escribir nombres, podríamos discutir la semana que viene en tu mismo programa con una lista de 30 nombres. De gente que está dentro. De gente que está dentro. Yo confío, por ejemplo, en el criterio jurídico de un Osvaldo Granada. Confío en él. No es de mi partido. Fíjate, ninguno de los dos. Acabo de elegir dos y no son de mi partido. Y dentro de mi partido tengo muchísimos. Hay mucha gente que ha demostrado condiciones para llevar adelante el ejercicio de la magistratura. Por eso, lo que pasa es que cuando nosotros nos centramos en este tipo de cuestiones, nosotros pensamos, tenemos la tentación de pensar en quienes están dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Y también los hay fuera. ¿Verdad? El actual presidente del Colegio de Abogados del Paraguay me parece una bellísima persona. Me parece una persona absolutamente honorable. Podría desempeñar excelentemente un cargo. Yo no seguro, yo soy litigante. O sea, a mí me gusta el litigio. Entonces, si me decís, ¿te presentaría para eso? Ya te digo no. ¿Verdad? Jamás competiría para ser magistrado. A mí me gusta el litigio, me gusta este lado. Y me preparé para esto, para estar de este lado. Y cuando vos a mí me arrebatás la independencia del Poder Judicial, me estás matando a mí como profesional. Porque ¿qué importa que yo sea más capaz? Si el más incapaz o el analfabeto funcional, en base a la llamada telefónica o a la recomendación del jefe, me va a ganar el juicio igual. Y poco va a importar que mi cliente tenga razón o no la tenga. Poco va a importar que el profesional sea capaz o incapaz. Lo único que va a importar es la orden superior. ¿Cómo, cuando decís necesitamos de todos, en el momento que te pregunto por Cartes, cómo proceder en el abrazo con alguien de quien necesitan, habiendo dicho hace un par de semanas Mario Abdo Benítez aquí que se enfrentaba con la mafia organizada, la mafia de los cigarrillos y la mafia del tráfico de cigarrillos en frontera, sabiendo que hoy la Policía Nacional está prácticamente al servicio de las rutas del contrabando de cigarrillos? Y eso es lo que nosotros vamos a eliminar una vez que lleguemos al gobierno. Justamente en eso consiste la institucionalidad. Sabiendo que lo tienen a Cartes ahí. Pero Cartes no va a ser el presidente de la República. Pero va a ser un aliado de ustedes. Pero el presidente de la República tiene que ser presidente de la República, no tiene que estar en mi campaña. Te vuelvo a decir, rechazo que él sea jefe de mi campaña. Pero quiero que él gobierne. Pero, a ver, vos me preguntaste, te insisto con la pregunta para poder centrar el tema.
¿Qué rol tiene que cumplir Horacio Cartes? Ser presidente de los paraguayos. No tiene que participar en mi campaña. Mi abrazo republicano no es un reduccionismo para buscar al más feo o a la más fea para decirme anda a bailar con esa. Esa es una trampa mortal. No busquemos por ahí. El abrazo republicano es una unidad de la gente que tiene convicciones en los mismos principios y se va a dar naturalmente. Hay gente que está en la dirigencia que ha cometido una serie de atropellos y tendrán que hacerse responsables de lo que han hecho. No habrá impunidad para nadie. El hecho de que estén trabajando, que mañana venga alguien y diga, bueno, yo trabajo en la campaña y con esto compro impunidad, no va a ser así. De ningún modo va a ser así. Uno miraba el escenario de los actos de Peña y veía a una cantidad de gente que cuando Peña decía, yo soy parte de la nueva política, tenemos que eliminar la vieja política y las viejas prácticas, la foto no guardaba relación con el discurso. Esa gente hoy va a ser parte de la campaña de la lista 1. Bajo el concepto de todos somos uno, van a tener que estar en el mismo escenario, o que van a poner prohibido el ingreso a y van a hacer una lista. ¿Cómo lo van a manejar? Esa es mi pregunta. Y hay gente que no va a estar en el escenario con nosotros. Porque efectivamente, lo que vos estás mencionando, y yo coincido con eso, implicaba un divorcio entre el mensaje y la imagen. Y eso cualquier publicista sabe que no se puede hacer. Es más, en un giro, o utilizando frases literarias, en algún momento también de la campaña, Mario Audo habló del retrato de Dorian Gray, diciendo hay un rostro lindo, pero cuidado con lo que está atrás. Muy bien, lo que está atrás tendrá que quedar allá encerrado. No me lo traigan a la campaña. Eso no es posible. Los hechos de corrupción no pueden estar en mi campaña. De ningún modo. Nosotros no venimos para blanquear hechos de corrupción. Nosotros no venimos para lavarle la cara a nadie. Nosotros venimos para defender a la gente. Y vamos a mantener esa coherencia hasta el final. Y la unidad se va a dar naturalmente, porque el pueblo colorado se va a unir en esto. Nuestra unidad, la que nos interesa, es la unidad de la gente. Tenemos que superar las rencillas locales. No se trata de un dirigente u otro. Yo valoro el mensaje original que dieron, por eso me sorprende que hoy aparezca crítica de parte de ellos, pero yo valoro el mensaje original de Santiago Peña de decir, yo me pongo a disposición del partido. Y valoro con ese Santiago Peña. Claro, esa no con el de hoy. No con el de hoy, que parece que produce una reacción, pero yo entiendo que la reacción puede venir por parte del dolor, de decir, bueno, muy bien, he trabajado mucho y no he obtenido lo que quería, pero él tendrá que reflexionar sobre el motivo por el cual él no lo obtuvo. Y yo no soy el responsable de que él no lo haya obtenido. Yo gané una campaña mostrando coherencia entre la propuesta del candidato y la fortaleza del candidato. O sea, yo mostré un Marito comprometido con el país, desde su lucha por la interna de la Junta de Gobierno, su convicción en la defensa de la Constitución, su denuncia de los hechos de corrupción y su identificación con la gente, Marito de la gente. Ese ganó. ¿Qué sentido tiene que yo hoy me vuelva Juntos Podemos Más? No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ninguno. Si yo no puedo sostener un principio de coherencia, la campaña se va a caer sola. Es más, el gobierno va a terminar cayendo después. No tiene sentido. Yo tengo que mantener esto y no me cuesta hacerlo, porque no lo mantengo por oportunismo, lo mantengo por convicción. Eso es lo que marca la diferencia con Marito. Marito está convencido, es inútil echar la sospecha de que detrás del abrazo se arrió una bandera. No se va a arriar la bandera, en ningún caso. Pasaron ya 2 días. ¿Sí? ¿Ya sonó el teléfono de Marito desde Embru Villarroel? Yo no tengo conocimiento. Mentira. Te juro que no tengo conocimiento. Hasta donde yo sé, tendría que decirte no porque no tengo conocimiento de que se haya producido el hecho.
¿Y cuáles son las conversaciones con Víctor Galeano Perrone como el mediador desde el Ejecutivo? Pero yo no tengo conocimiento tampoco que Marito habilita a ningún mediador. Porque si Marito quiere hablar con Horacio Cartes o Horacio con Marito, cualquiera de los dos puede levantar el hablo teléfono. el designado por Cartes en esta especie. Pues a mí, ayer decía uno de los compañeros, decía que ya existió una conversación entre Víctor Galeano Perrone y referentes de Colorado Añetete, como una especie de luto de 15 días desde el oficialismo. Al terminar esos 15 días, el abrazo republicano y la construcción del proyecto de Todos Somos Lista 1. ¿En qué punto está la negociación de eso que va a tener que darse, Mira, que es el abrazo republicano? Si lo que están negociando, digo, porque yo no estoy negociando y no tengo conocimiento de eso. Te reitero, no tengo conocimiento. En consecuencia, no puedo, primero no sé cuál es el origen de esta versión. Porque si lo dijo Víctor Galeano Perrone, bueno, habría que preguntarle a él. Si lo dijo Horacio Cartes, habría que preguntarle a él. Y si lo dijo Marito, habría que preguntarle a él. Yo no tengo conocimiento de este hecho. Pero si alguien hubiese, y estoy tomando tu hipótesis, decir, bueno, mira, acá tiene que haber 15 días de luto y bueno, estamos en el segundo. Faltan 13. De todos modos, yo hasta el 5 de enero no tengo el resultado final del tribunal partidario y yo estoy trabajando sobre eso. Y yo no sé tampoco cuál es el apuro de saber en qué escenario se va a mover después. La campaña se va a mover naturalmente en el momento que Marito arranque. En el momento que Marito arranque como candidato, para lo cual necesitamos el certificado. Y nosotros empezamos a hacer el trabajo ahí porque hay que hacer una inscripción antes de fin de enero. Hay que escribir todos los candidatos del partido, ¿verdad? Ese es un trabajo que tiene que hacer. Y la unidad se va a dar ¿dónde? Dentro del partido, es decir, en el seno de la Junta de Gobierno. Allí se va a dar la unidad, no en Burgo-Villarova. Quisieron ir a la Junta de Gobierno el otro día. ¿Qué pasó Sí, ahí? estuvo la tentación de ir. O sea, hay un símbolo, ¿verdad? De que el ganador va y festeja en la Junta. Es el panteón de los héroes de una eliminatoria. Claro. Se pensó mucho y se consideró que no era necesario aquello. Que nosotros teníamos que darle un mensaje a la gente, que el mensaje tiene que ser institucional, si estamos defendiendo institucionalidad, y esto tiene dos momentos, tres en realidad. Los dos momentos son, uno, que termine el TREP y nos diga, ganaron ustedes, porque ese día hay que dar un mensaje. O que se produzca el reconocimiento de la otra parte. El TREP tiene como requisito, uno, que el presidente del tribunal partidario hable y que el presidente de la justicia electoral hable. Muy bien. Esos hechos se produjeron, pero como con carácter previo se produjo el reconocimiento, eso ya nos autorizó a salir a proclamarnos. Bueno, nosotros no nos íbamos a autoproclamar ganadores. Nosotros íbamos a respetar el proceso, como correspondía institucionalmente. Entonces necesitamos o que hablen los presidentes de los tribunales o que hable el otro candidato, que es quien tiene que anunciar. Pasa que se construyó una idea en torno a que el candidato no es autónomo, lo acabas de mencionar vos también hace un momento. Y en consecuencia la gente pedía que hable Horacio, colocando en segundo lugar la palabra del candidato. Lo que corresponde es que hable el candidato. Bueno, una vez que el candidato reconoce la situación y se pone a disposición del partido para trabajar, en ese momento nosotros podíamos lanzar el mensaje. Y el mensaje de Marito fue un mensaje absolutamente institucional, no fue un mensaje de agresión. Por eso es que no entiendo que hoy empiecen otra vez a buscar un motivo para ver quién es bueno, quién es malo en un lado o en el otro. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial, para lo cual el Poder Judicial, te reitero, tiene que ser independiente. Hasta ese momento todo va a estar siempre en el marco de la sospecha. Doctor Juan Ernesto Villamayor, de todo lo que tuvo que ver con la campaña y lo que va a ser probablemente también la campaña para el mes de abril. ¿Cuál fue la hora exacta en la que ustedes, siguiendo ese partido de fútbol,
dijeron, acá ganamos? ¿Cuál fue la señal que leyeron? ¿Cuál fue el gesto o el elemento fundamental en términos de comunicación donde dijeron, acá ganamos? En términos de comunicación, cuando ellos salieron a pedir el voto. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Primero salieron a pedir el voto y hablaron del tema, ahora van a ir los jóvenes y compañeros. Esa ya era la señal de desesperación. Ahí se notaba que estaban ahogados. Y después se notaba, nosotros hacíamos un seguimiento, como supongo que ellos también hacían un seguimiento nuestro, se notaba un grado de estrés altísimo. Y ese es el resultado de que la cosa no está saliendo, de que de algún modo tenían una expectativa y esa expectativa no se estaba cumpliendo. Técnicamente nosotros habíamos advertido que ellos no tenían cubierto el sistema en horas de la mañana, primera hora, a las 6 de la mañana. Hablaron del departamento de Ñembucú ustedes. Claro. Se habló de Villeta, distintas localidades donde nosotros estábamos recibiendo los informes de que no se estaba cubriendo por parte de ellos. Y la instrucción era en el momento que se presenten, déjenle el lugar, que cubran, no tiene que haber problemas. Yo fui a votar a la seccional 33. Cuando yo llego a votar se estaba cambiando de delegado, había una fuerte oposición de parte de nuestra gente y yo me encargué de aquietar a nuestra gente, decirle que los cambien, porque había ya falta de confianza entre ellos. Y te estoy hablando, esto era pasada las 9, las 10 de la mañana. Había un grado de tensión muy elevado y había falta de confianza ya entre ellos y estaban siendo sustituidos. Los delegados electorales estaban siendo sustituidos a un cuarto, al 25% de la jornada. Y si uno tiene que cambiar un delegado electoral al 25% de la jornada, tiene un problema. O sea, no estaban confiando en su equipo y en su propia gente. Y esas eran señales para nosotros muy claras. Pero comunicacionalmente, como vos me decís, en el momento que salieron a pedir el voto. ¿Y cómo ustedes, cuál era el laboratorio y la cocina de esos momentos? Porque nosotros notábamos algo desde la transmisión que hacíamos. Y notábamos que ante una acción había una reacción. Y era hasta emocionante, por llamar de algún modo, saber que del otro lado estaban monitoreando absolutamente todo para saber qué paso dar. Y acá hacíamos apuestas diciendo, bueno, ahora va a pasar tal cosa. ¿Cómo fueron manejando las emociones y lo que había que decir y no había que decir cuando se daban esos episodios? Íbamos estudiando la cuestión, sencillamente, como vos decías, es correctísimo. Teníamos monitoreado el sistema desde el puesto comando, mientras le hacíamos un seguimiento al acto eleccionario por un lado, otro equipo monitoreaba el sistema comunicacional para ver qué estaba ocurriendo, qué estaban haciendo ellos, qué mensaje estaban tratando de colocar y qué mensaje teníamos que colocar nosotros entre tanto. O cómo adelantarnos, o a veces retirarnos del escenario y dejarlos mal posicionados. Hubo un mensaje que ustedes salieron a dar, creo que fuiste vos mismo, minutos después de ese pedido de votos que hacen desde el oficialismo, y el mensaje de ustedes fue, con tranquilidad, le queremos decir a la gente que siga participando, que se vayan en familia, esta tiene que ser una fiesta. Entonces no, era un mensaje de que sigan yendo, pero no se le estaba pidiendo a la gente que vaya. Y hay un mar de diferencia entre pedirle a la gente que vaya a votar y que salgan los jóvenes a decirle que sigan participando en una fiesta como esta. Claro. Es que de hecho nosotros necesitábamos que la gente vaya en calma, que se mantenga la calma. Veíamos que el equipo de ellos estaba nervioso, estaba apresurado, no estaba obteniendo resultados, entonces nosotros teníamos que calmar el escenario. También necesitábamos que la gente vaya, por supuesto, que siga yendo. Queríamos que la gente no se confíe en el triunfo, porque el confiarse en el triunfo, dice, ¿para qué voy a ir? Ya no hace falta, total, ya se ganó. Y en ese momento se comete el error. O sea, no hay que confiarse hasta terminar el proceso. No se trata de desconfiar, sino sencillamente no confiarse. Hay que terminar de jugar el partido. O sea, el partido termina en el momento que el árbitro toca el pito, no termina antes. Y va a terminar el día 5, para lo cual era importante que toda la gente que tiene que hacer el trabajo lo haga y la gente que tiene que participar del acto lo haga.
Y la gente participó en el promedio habitual del partido. Estamos cerca del 50%. Es lo que habitualmente participa. Es decir, se tuvo la participación que se esperaba. Y tuvimos nosotros la diferencia que teníamos previsto. Creo que hablando contigo en alguna ocasión, yo había dicho 100.000 votos la diferencia. Y bueno, estamos en 90.000. ¿Cómo tomaron ese mensaje de las 5 de la tarde de Santiago Peña proclamándose ganador? Como un error estratégico muy grave. ¿Por qué? Porque no es bueno hacerlo. Entendimos que lo que quería decir es que la gente no abandone las mesas. Entendimos que en el fondo le estaba diciendo eso. Lamentamos que le hayan usado a él para eso, porque él no es la persona que tenía que haber instalado ese mensaje. Creo que Santiago Peña era para ese momento una figura demasiado importante para que lo arrastren, que lo expongan de ese Para dar modo. un mensaje logístico hasta Para dar un mensaje logístico, porque el mensaje era, muchachos, por favor, no dejen la mesa. Claro, si yo salgo a decir, muchachos, por favor, no dejen la mesa, quiere decir perdí. Y lo que te puede pasar al final es si todo el mundo se retira, te pueden llenar la canasta del otro grupo. Claro. ¿Verdad? Entonces, el mensaje no era más que eso, porque ¿qué sentido tiene eso si ya nadie podía votar? O sea, no le estoy ni siquiera induciendo al voto a la gente. Estoy haciendo una proclamación que finalmente se va a caer dentro de algunas horas. O sea, todo iba a terminar invariablemente alrededor de las 10 de la noche, donde aparecen los resultados oficiales del TREP, que si bien es cierto, no son resultados oficiales de la elección, son resultados oficiales del escrutinio. Esa fue una discusión que tuve con el presidente del Tribunal Electoral Independiente, porque él decía, finalmente, el TREP es una boca de urna. No, y el no TREP es no es una boca de urna de ninguna manera. La boca de urna es una encuesta. El TREP refleja el escrutinio. Es decir, esto es lo que dicen las mesas ahora y este resultado es oficial. Está firmado por todos los miembros de mesa. O sea, el TREP tiene la firma de todos los miembros de mesa de toda la República. Ellos suscriben el TREP. Esto dice el escrutinio. Cosa distinta es el juzgamiento de las elecciones, donde yo voy a decir, esta acta es nula. Muy bien, si esta acta es nula, estos que firmaron el TREP han producido una alteración en el TREP. Pero esa alteración puede ser del 1%, del 0,5%, no va a ser seguramente mucho más que eso. Pero el TREP es el resultado oficial del escrutinio. O sea, se terminó el acto eleccionario, vamos a hacer las actas, esto dicen como resultado las actas. Ese es el TREP. ¿Cuál fue la lectura que tuvieron ustedes desde esa cocina, desde ese laboratorio, de la soledad de Santiago Peña en las elecciones? ¿Ustedes lo notaron así o solamente nosotros mirábamos y dentro de una paranoia decíamos, ¿por qué no está Cartes? ¿Por qué fue a votar solo? ¿Por qué solamente estaba el hermano y quizá un par de personas más al lado? ¿Por qué solo Santiago Peña? Yo puedo decirte fue un acierto o un error. Nuestra estrategia era la contraria. Donde estaba Marito había una multitud. Siempre había todo un equipo. Nunca salimos a hablar solos. Siempre salimos en equipo. Yo podía estar mucho más solo porque naturalmente soy apoderado general. Importa poco que me acompañen a mí. Pero nosotros siempre mostramos que había espíritu de equipo, que había gente. Nosotros veíamos esa soledad. ¿Y cómo interpretaron la primera conferencia de prensa cuando ven eso? En poca convicción. Con poca convicción. O sea, un equipo que actúa así no tiene convicción. De lo contrario, le están enviando a una persona a instalar mensajes y no están acompañando la foto. Es decir, a ver, va a venir la asesora de imagen, que entre paréntesis es muy profesional, va a venir a dar una charla y viene mal vestida. Y uno dice, pero esto no. O sea, esta chica no puede darme una charla sobre el aspecto, porque aunque lo que diga sea correcto, no le creo porque está mal vestida. Entonces, ¿cómo va a asesorarme en mi imagen si no puede vestirse él? ¿Cómo voy a dar la idea de victoria si estoy abandonado en la más absoluta soledad? Si no hay nadie alrededor mío.
Y lo interpretaron de esa manera en esa conferencia de prensa. Claro. En lo que te decía Pero recién, yo creo que ustedes lo interpretaron igual. claro, pasa que eso es lo que te decía. Cuando se da esa conferencia de prensa, nosotros imaginábamos qué pasaba en Colorado Añetete. Y yo estoy convencido que Colorado Añetete estaba esperando que finalice esa conferencia de prensa, entrar con todo un equipo que marque la diferencia respecto a la forma en la que entraba Santiago Peña. Y hasta hilando un poco más fino decíamos, yo me imaginaba a Mario Abdo Benítez que se cambiaba el color de la camisa en ese momento y se ponía una camisa blanca. Y después cuando le pregunto en radio a Mario Abdo Benítez, Mario Abdo me dice, le pregunto lo de la camisa y me dice, pasa que yo aunque me ponga una camisa azul, la gente no va a dudar de mi coloradismo. Entonces dijo, dije, lo tenía estudiado, lo masticó, No. lo vio y reaccionó. Pero vos sabés que esa es una respuesta que él de todos modos tiene en la punta de la lengua. O sea, del coloradismo de Mario Abdo nadie va a discutir. Nadie puede poner en tela de juicio eso. Entonces, esa respuesta la daba por hecho. El tema de la camisa no fue estudiado. Sí fue estudiado el tema del equipo. Eso sí fue estudiado. Ante la soledad nosotros teníamos que oponer, es decir, el esfuerzo que vos haces en la campaña es diferenciarte, ¿verdad? Porque cualquier cosa que vos hagas que se asemeje al otro, le estás dando entidad. Y el esfuerzo es no darle entidad nunca. De modo tal que siempre tenés que mostrar diferencia, porque la gente tiene que optar. Y nosotros íbamos estudiando el comportamiento de ellos y mostrando diferencia. Sí veíamos que muchas veces ellos pretendían seguir nuestra línea. Y sobre todo cuando quisieron hacerlo a última hora ya tenía poco éxito porque las sensaciones, salvo que uno sea un actor consumado, transmitir una sensación es un esfuerzo. O sea, uno tiene que, la sensación sale de adentro. Un rostro de alegría es un rostro de alegría y para poner un rostro de alegría hay que estar alegre. Y ellos, o sea, se veía que no había alegría. Incluso en ese festejo y compañía, esa declaración de victoria, yo no vi alegría ninguna. No, para nada, para nada. Entonces, la gente percibe cuando uno no le dice la verdad. Salir desesperadamente a pedir votos es clara señal de derrota. 22:19, estamos de vuelta ya en estos últimos minutos de charla con el doctor Juan Ernesto Villamayor. Hablando de lo que dejó un poco este proceso de elecciones en general, ¿dónde lo ves a Santiago Peña de aquí en adelante? ¿Lo ves como alguien que sí esté en el escenario con Mario Abdo Benítez, que puedan trabajar juntos, al propio Aliana como presidente de la ANR? ¿Cómo ves la composición de fuerzas de aquí en adelante de cara al mes de abril? Aliana es un elemento esencial en la estructura del sistema. Aliana es el presidente del Partido Colorado y esta es una campaña del partido. Entonces, naturalmente, Aliana es por naturaleza jefe de campaña. Él es por naturaleza jefe de campaña. Podrá haber una comisión que trabaje, o sea, podrá haber una jefatura de campaña múltiple, pero Aliana es un integrante indispensable de esto, porque este es un trabajo del partido y el partido lo preside él. Los recursos del partido pasan por la tesorería del partido y el partido tiene que defender a todos sus candidatos porque esa es su misión. Entonces no podríamos entender una lista 1 sin la autoridad del partido. Sería un absurdo. Entonces Aliana es un elemento esencial en este tema. Santiago Peña es un elemento necesario. Y creo que él tiene el deseo de hacerlo. Y si él tiene el deseo de hacerlo, su concurso va a ser muy, muy bueno para aportar. Yo creo que Santiago Peña fue un buen candidato, con una mala estrategia. ¿Cuál fue la mala estrategia? La mala estrategia para mí fue que Santiago Peña, más que el proyecto político de Santiago Peña, era el defensor de la gestión Cartes.
Entonces Santiago Peña era un candidato que miraba hacia atrás, como si desde su rol en la función pública él tuviese que justificar todo lo que hizo el gobierno. Y en todo lo que hizo el gobierno está lo bueno y no hay ninguna duda de eso, pero hay cosas que no son parte de lo bueno. Y son las cosas que le golpearon. Quizá hubiera sido mucho mejor decir, evalúenme por mi gestión, yo fui un ministro de Hacienda y logré esto, esto, esto y esto, y les puedo hablar de eso. Exactamente, ¿ves? Ahí coincidimos en que eso hubiese sido una estrategia distinta y también no hubiese cambiado nuestro posicionamiento, pero debo reconocer que hubiese sido mucho mejor porque efectivamente creo que es una persona preparada. No puedo desconfiar de la preparación de Santiago Peña. Hoy Santiago Peña decía, el factor determinante fue el tiempo, porque si yo en 6 meses de campaña logré estar a 7, 8% de quien ganó y tenía 2 o 3 años de campaña, quiere decir que claramente era una cuestión de tiempo. ¿Qué pensás al respecto? Yo considero que el tiempo es algo que a nosotros nos benefició porque estábamos hablando, este es un tema que nosotros trabajamos casi 3 años. O sea, nosotros trabajamos, yo estoy trabajando al lado de Marito hace 3 años en esta campaña, pero porque nosotros teníamos que construir lo que ellos ya tenían. Y nosotros teníamos que hacerlo desde abajo y teníamos que hacerlo sin recursos. Entonces, cuando yo tengo que trabajar sin recursos, mi tiempo es mucho mayor y eso me permitió más contacto. De todos modos, me parece que es una aproximación más al análisis de una derrota que equivoca un elemento esencial, no analiza la victoria del otro. Es decir, yo parto de la base que soy imbatible. A mí no me parece correcto. Y cuando se instala... Yo te digo, para mí la campaña esta la ganó Marito, no es que la perdió Santiago. Y cuando se instala desde ellos mismos, el Paraguay perdió un brillante candidato, ¿a qué te suena? A un acto de soberbia innecesario. Paraguay ganó un brillante candidato, que es Mario Abdo Benítez. Y es lo que decide la gente. O sea, ahora la gente tiene la culpa. El pueblo no entiende. Yo soy el iluminado. Entonces, yo tengo que gobernar a despecho de la gente, porque finalmente ellos no van a entender. Eso me están diciendo. Como cuando se decía que para una reforma constitucional la gente no estaba preparada. Claro, y eso demuestra que hay poca convicción en el sistema democrático. Y si yo no tengo convicción en el sistema democrático, bueno, naturalmente la institucionalidad tampoco me es necesaria, porque la institucionalidad es una herramienta de la democracia. Finalmente el poder despótico, que es lo contrario a la democracia, tampoco necesita institución ninguna. Doctor, te agradezco por estar con nosotros. De verdad fue un gusto poder charlar y mirar un poco, seguramente ya próximamente, la campaña, cómo se va a desarrollar en general y cuáles van a ser los nuevos elementos que se van a tener que construir respecto a la campaña propiamente para... Va a ser muy interesante ver la nueva campaña, va a ser muy interesante ver el tema de la lista 1, va a ser muy interesante tomar todos los desafíos que nos estás enviando. ¿Creen que va a ser más sangrienta la campaña con Alegre que lo que fue con Peña? Alegre es un candidato, es el candidato liberal más votado de la historia, del Partido Liberal estoy diciendo. O sea, Alegre no es un mal candidato. Entonces, nadie tiene que menospreciar el hecho de que se le haya ganado una vez una elección, no quiere decir absolutamente nada, está hablando de aquella elección. Por eso cuando se decía la vez pasada ya Marito perdió, y con eso se quería repetir, y se llevaron la sorpresa de que Marito ganó, implica que esto que no hay que menospreciar, al contrario. Ellos partieron de la base que no estábamos en condiciones de hacerlo, porque no tenemos plata, porque no tenemos estructura. Y nosotros creamos una estructura que funciona sin dinero. Y ganamos. Entonces, ganamos, te vuelvo a decir, por la conjunción de valores positivos. Ellos quieren analizar por qué perdieron. Y ese es un error. Si alguien quiere mirar esto, lo tiene que mirar desde por qué ganó Marito. Y nosotros no tenemos que menospreciar nunca a nadie. Ese es un gesto de soberbia. Y Marito habló el día de las elecciones.
habló de la humildad. Eso no quiere decir equivocar el enfoque. O sea, cuando yo te digo, miremos, de por qué gana Marito no es un acto de soberbia, es un objetivo de análisis. Porque la construcción del país se hace desde la humildad, no desde la soberbia, no desde la prepotencia, desde la comprensión y de la aceptación del otro, desde tu punto de vista contrario al mío, que merece el más absoluto respeto y me obliga a mí a analizar tu duda. Por eso te decía, va a ser muy interesante tomar tus dudas, comprar tus dudas y darte respuesta a lo largo de la campaña. Esperemos. Doctor, gracias. Gracias a vos.